Todo comienza en Chernóbil en 1986, en un salón de belleza donde hombres y mujeres de la ciudad se entregan a la rutina diaria de embellecerse, ajenos a cualquier preocupación. En medio de esta calma, Olga, una empleada del lugar, finaliza su atención a un cliente cuando su amiga Marina se le acerca con una sugerencia, que intente entablar una relación con uno de los bomberos que acaba de llegar a la ciudad. Olga, inicialmente reacia a la idea de buscar pareja en su lugar de trabajo, se muestra escéptica, pero Marina, consciente de la soledad que aqueja a su amiga, la persuade y la arrastra a lo largo del salón para presentarle a los potenciales pretendientes. Mientras los observa, Olga reconoce a alguien familiar y, presa de la incertidumbre, intenta retirarse. Sin embargo, antes de que logre escabullirse, los bomberos ingresan al salón y ella se ve obligada a atender a Alexei Karpushin, el hombre que había reconocido. Intrigada por la reacción de Olga, Marina le pregunta al respecto y Olga le confiesa que ella y Alexei se conocen desde hace una década, cuando fueron novios. Al final de su turno, Alexei intercepta a Olga en la salida e intenta reavivar el pasado, invitándola a salir como en los viejos tiempos. Olga, sin embargo, lo rechaza amablemente, sugiriéndole que vuelva en 3 semanas para ajustar su corte de cabello. Más tarde, mientras regresan a casa en el autobús, una anciana las observa y, al notar su atuendo, las compara con trabajadoras nocturnas. Marina, lejos de ofenderse, responde con humor, insinuando que efectivamente cobran por hora. De repente, el autobús se detiene bruscamente. Alexei ha bloqueado el camino con su coche. Subiendo al vehículo, advierte a Olga que el autobús no se moverá a menos que acepte su invitación. Ante la inesperada táctica, Olga cede y ambos se dirigen a un parque. Allí, Alexei le confiesa su deseo de abrazarla y, a diferencia de su actitud anterior, Olga accede, pues comparte el mismo sentimiento. La cita continúa evocando los buenos momentos del pasado y la conexión entre ellos se intensifica mientras disfrutan de la rueda de la fortuna, donde la alegría los envuelve. Al final del día, Alexei la lleva a su casa y, como despedida, intercambian un apasionado beso. Sin embargo, Olga es clara: aunque disfrutó de su tiempo juntos, no desea reanudar la relación que tuvieron en el pasado y espera ver a Alexei únicamente como cliente en la peluquería. Ya en su hogar, Olga se reúne con su hijo, quien aún lucha por hacer amigos en su nueva escuela, dominada por los hijos de científicos. De repente, Alexei aparece en la puerta, habiendo olvidado darle un pastel que compró. Es en ese momento cuando descubre que Olga tiene un hijo, llamado Alex. Sin muchas opciones, Olga invita a Alexei a pasar y los deja solos mientras se cambia de ropa. Alexei entabla conversación con Alex, revelándole que es un bombero encargado de inspeccionar los reactores nucleares de Chernóbil. A su vez, Alex le muestra su pasión por Terminator, Rambo, Jackie Chan y la cámara inoperante que posee, sellando así una conexión inesperada entre ellos. Cuando Olga regresa, Alexei le pide hablar a solas, aprovechando el momento para interrogarla sobre la identidad de su hijo. Pronto descubre que el niño tiene 10 años y, aunque Olga se niega a revelar quién es el padre, el asombroso parecido no deja lugar a dudas. Alexei comprende de inmediato que es su propio hijo. Con una mezcla de sorpresa e indignación, exige saber por qué Olga nunca se lo dijo. Ella, manteniendo la compostura, le recuerda que durante todo ese tiempo nunca supo dónde estaba. Alexei, con un aire de preocupación, pregunta si deberían contarle al niño la verdad sobre su identidad. Sin embargo, Olga considera que no es necesario por el momento. A pesar de su inicial reticencia, Alexei propone que al día siguiente los tres pasen el día juntos y finalmente Olga accede, consciente de la importancia de lo que está en juego. 2 semanas después vemos a Alexei en la estación de bomberos participando en un brindis de despedida, pues ha decidido retirarse del servicio. Siguiendo las tradiciones, después de un trago de vodka, sus compañeros lo cubren con agua helada como parte del ritual. En los vestuarios, su compañero Sergei le presenta a su hermano menor Valery, quien tiene un doctorado y trabaja en el reactor nuclear. Los hermanos hacen un intercambio, una computadora de segunda mano por una nueva cámara de video, mostrando la camaradería y la confianza entre ellos. Más tarde, Alexei visita a una amiga en una concesionaria de autos del Estado soviético, donde, en un intercambio clandestino, le ofrece un perfume a cambio de alquilar un auto por 24 horas. Con el vehículo en su poder, Alexei atraviesa la ciudad hasta el vecindario de su hijo para regalarle la cámara. Alex, con una mezcla de inocencia y tristeza, le dice que él y su madre lo extrañan, pero Alexei, escudándose en su trabajo, promete que volverá a verlo pronto. Esa tarde, Alexei asiste a una cena en la casa de Sergei, rodeado de amigos. Durante la velada, todos comienzan a contar las heroicas hazañas de Alexei como bombero, destacando su valentía y espíritu indomable. Sergei incluso expresa su envidia por la libertad y el corazón de su amigo. Sin embargo, a medida que la noche avanza, Alexei observa cómo todos los presentes están acompañados de sus parejas, compartiendo momentos de afecto, lo que le hace sentir el peso de la soledad. Después de beber en exceso, decide marcharse y visitar a Olga y su hijo, quien aún lo ve como un tío cercano. Olga envía a Alex a jugar y, una vez a solas, Alexei le pide perdón, explicando que estuvo enfermo, pero que ahora que está recuperado planea mudarse a Kiev y desea que ella y su hijo lo acompañen. Olga, aún dolida, recuerda cómo Alexei no apareció aquella noche en la cena, lo que le hace difícil creer en sus palabras. Alexei insiste proponiendo que formen una familia, pero Olga deja en claro que no está dispuesta a aceptar esa propuesta. Desesperado, Alexei intenta una vez más, asegurándole que si no lo acompaña se marchará para siempre. Sin embargo, Olga, firme en su decisión, no cede y Alexei se marcha deseándole buena
buena suerte antes de desaparecer en la noche. Más tarde, esa misma noche, Alex y sus amigos deciden romper las reglas y se adentran en los alrededores de la planta de energía. Con la cámara en mano, Alex comienza a grabar cuando, de repente, son testigos de la explosión del reactor, un momento aterrador que queda registrado en la cinta. Mientras sus amigos huyen aterrorizados, Alex se queda fascinado por el fuego que devora el edificio, permaneciendo unos momentos más antes de marcharse. Al amanecer, cuando Alexei regresa a la casa de Sergei, las mujeres de sus compañeros le informan que estos se han dirigido al incendio en el reactor y que todas las líneas telefónicas han sido desconectadas. Alarmado, Alexei decide volver a la ciudad. En el camino se ve obligado a esquivar las aves que comienzan a caer muertas desde el cielo. A pesar de sus esfuerzos, una de ellas provoca que pierda el control del vehículo y se descarrile. Al recuperar la compostura, Alexei observa una nube de humo que brilla con luz propia en el horizonte. Decidido, se sube a un camión de bomberos que pasa cerca y se une a ellos en su camino hacia el desastre. Al llegar al edificio del reactor, Alexei es testigo del caos. El interior arde en llamas y cada minuto llegan más bomberos de distintas regiones. Tras recibir instrucciones de un superior, logra encontrar a su equipo. El primero en aparecer es su amigo Tigran, quien le cuenta que fueron los primeros en llegar y que, siguiendo órdenes, subió al techo del edificio. Allí Tigran vio una luz extraña, como si tuviera vida propia, emanando del reactor. Según él, el reactor ha explotado, una idea que Alexei se niega a aceptar, convencido de que es imposible. Justo en ese momento, ambos deben saltar para esquivar escombros que caen del techo. Instantes después, Alexei observa a su amigo Tigran vomitar repentinamente, lo que lo obliga a entregarlo a los enfermeros. Alexei continúa recorriendo el lugar y pronto descubre a otro compañero con la piel enrojecida y respirando con dificultad. Poco después presencia como otro bombero comienza a sufrir los mismos síntomas, vomitando y cayendo al suelo incapaz de moverse. Alarmado, se da cuenta de que su compañero Yuri aún no ha descendido del techo, por lo que decide ir tras él. Con determinación, Alexei toma un tanque de oxígeno y, acompañado por Sergei, se adentra en las peligrosas instalaciones. En medio del camino, Sergei pierde fuerzas y no puede continuar, así que Alexei sigue solo, atravesando pasillos envueltos en llamas hasta llegar al techo, donde el asfalto está ardiendo y derritiéndose. Alexei grita el nombre de Yuri, pero no obtiene respuesta. Finalmente, lo encuentra postrado en el suelo con el rostro gravemente quemado por el asfalto, aunque aún sigue con vida. Sin dudarlo, Alexei lo carga y comienza el arduo camino de regreso. En el trayecto se encuentra nuevamente con Sergei, quien está tan debilitado que no puede caminar. Después de asegurar que Yuri esté a salvo, Alexei regresa por Sergei y con gran esfuerzo también logra rescatarlo. Afuera, los enfermeros los atienden rápidamente, siguiendo órdenes estrictas de trasladar a todos aquellos que han vomitado. Sintiendo cómo su cuerpo comienza a fallarle, Alexei pide que lo lleven en la ambulancia junto a sus amigos, ya que empieza a sentirse mal. Sin embargo, los enfermeros lo rechazan, argumentando que aún puede caminar. Pero cuando una enfermera llamada Cristina se percata de que el conductor de la ambulancia está sangrando, deciden aceptar la petición de Alexei y le permiten conducir el vehículo, asegurando así que todos lleguen a tiempo para recibir atención médica. En el camino al hospital, Sergei deja de respirar y comienza a hincharse, lo que alarma a todos en la ambulancia. Cristina, sin perder tiempo, realiza una traqueotomía de emergencia mientras Alexei, con gran esfuerzo, mantiene el volante firme y continúa conduciendo. La tensión es palpable, pero logran llegar al hospital, que se encuentra desbordado por la cantidad de personas afectadas por el incendio en el reactor. Al llegar, Alexei recibe órdenes de despojarse de su ropa contaminada, la cual es inmediatamente puesta en cuarentena en una zona aislada. Mientras le administran un sedante, Alexei observa con horror a un colega cercano, sumido en el pánico y cubierto de quemaduras. Cristina lo lleva hasta una cama disponible, donde, agotado por la experiencia, Alexei pierde la conciencia y cae en un sueño profundo, en el que se ve rodeado por sus amigos y el incendio que acaba de vivir. Horas más tarde, Alexei es despertado por una doctora llamada Fina, quien, al comprobar que se encuentra estable, se presenta como una radióloga enviada desde Kiev para asistir en la crisis. Mientras conversan, Alexei observa por la ventana cómo su amigo Nikolai, desesperado, le pide a su esposa que se marche, pues los soldados están impidiendo que los familiares se acerquen al hospital. Confundido por estas restricciones, Alexei pregunta por qué se toman tales medidas. Cristina le explica que los bomberos están contaminados con radiación. Algunos han sucumbido rápidamente, pero Alexei tuvo la fortuna de haber estado expuesto solo a niveles relativamente bajos. Tras esto, Alexei es convocado por un alto mando del gobierno, el comandante Tropin, quien, al enterarse de que Alexei conoce los pasillos subterráneos del reactor debido a su experiencia como bombero en la planta, le ordena postergar su viaje a Kiev, ya que lo necesitan para una misión crítica. Alexei es trasladado a la base de operaciones y en el trayecto observa con tristeza cómo gran parte de la población, incluidos los niños, continúa con su vida diaria, ajena al peligro invisible de la radiación. Al llegar a la base de operaciones, Alexei es recibido por la comisión encargada de contener el incidente. Allí se reencuentra con Valery y conoce a dos nuevos miembros del equipo, Staisin e Iván, quienes están a cargo de explicar la situación. Con gravedad le informan que el núcleo del reactor se encuentra en un estado crítico. Los escombros están alcanzando temperaturas cada vez más altas y podrían derretir el hormigón que los sostiene. Además, existe el temor de que si el combustible se calienta lo suficiente podría
podría entrar en contacto con el agua de los puntos de refrigeración, lo que provocaría una explosión de vapor que esparciría material radiactivo a gran escala, con la posibilidad de contaminar no solo Kiev, sino toda Europa. La misión es clara: deben extraer el agua de los sistemas de enfriamiento lo antes posible para evitar esta catástrofe. Stysyn solicita a los especialistas presentes que recomienden más miembros para la comisión, ya que necesitarán toda la ayuda posible. Ante las dudas del equipo, Stysyn explica que, debido a que el panel de control del agua ha sido destruido, la única opción es atravesar el pasillo de conductos y abrir manualmente la válvula de desagüe. Los especialistas comprenden de inmediato el peligro de la misión. Valery señala que el agua en los pasillos está hirviendo, pero las órdenes son firmes: deben proceder. Como incentivo, se ofrece una recompensa para los buzos voluntarios que participen en la operación, así como un tratamiento especializado contra la radiación en Suiza al concluir la misión. Además, aquellos que se destaquen recibirán apartamentos privados en Moscú, una oferta tentadora que subraya la desesperación de la situación y la urgencia de evitar un desastre aún mayor. A pesar de la tensión en la sala, nadie se atreve a hablar hasta que uno de los ingenieros, tras estudiar los planos, sugiere alimentar el motor utilizando la ventaja de que aún no está inundado. Los demás ingenieros rápidamente se suman a la idea, comenzando a planificar los detalles técnicos. Sin embargo, persisten numerosas incógnitas sobre el estado real de las instalaciones y los caminos más seguros a seguir. El coronel Boris Bobilin interviene, advirtiendo que la temperatura del agua en las instalaciones es actualmente de 56 grados Celsius, pero si continúan demorándose en tomar una decisión, pronto alcanzará los 70 grados, un punto crítico que haría la misión aún más peligrosa. La comisión se traslada entonces a la piscina, donde observan a los buzos realizar pruebas en el agua caliente. Boris subraya la necesidad de contar con empleados voluntarios que conozcan el camino una vez que estén bajo el agua. Sin embargo, Alexei advierte que los ingenieros a quienes Boris planea enviar no estarán preparados para bucear en agua tan turbia y contaminada. Dina y otro miembro del equipo expresan la misma preocupación. Tropin, con un tono severo, deja en claro que la situación no se trata de si se puede o no se puede actuar, sino de una cuestión de hacerlo o morir. Ante esta perspectiva, los especialistas, incluidos Valery y otros ingenieros, se niegan a enviar a sus hombres a una muerte segura. En cambio, proponen sacrificarse ellos mismos si logran avanzar a través del nivel 7, asumiendo la responsabilidad del riesgo. Boris inicialmente se opone, pero Tropin, reconociendo la gravedad de la situación, acepta el sacrificio y ordena poner todos los recursos disponibles a su disposición. Más tarde, Boris se encuentra con Alexei y le pide su ayuda, recordándole que aunque no tiene autoridad sobre los bomberos, estos están en el hospital y no pueden participar. Alexei, ya decidido a no formar parte de la misión, le dice que no puede involucrarse. Boris le recuerda el juramento que hizo al convertirse en bombero, un compromiso de proteger a su país con su vida si es necesario. Aún así, Alexei se dispone a marcharse. Al salir, es testigo de cómo la ciudad comienza a ser evacuada. La escena es caótica, con familias y personas corriendo hacia los autobuses y trenes dispuestos para la evacuación. Con el corazón pesado, Alexei atraviesa la multitud hasta llegar al departamento de Olga, donde descubre que su hijo está enfermo y que Olga no entiende la causa. Olga le cuenta con una mezcla de angustia y desesperación que en el hospital se ha producido una oleada de abortos espontáneos y que nadie sabe qué hacer. Cuando Alexei ve de cerca a su hijo, el niño le menciona que vio una luz cerca de la explosión. Luego, sin previo aviso, le pregunta a Alexei si él es su padre, dejándolo completamente sin palabras. Pero no hay tiempo para procesar la revelación, ya que deben unirse a la evacuación de inmediato. En ese momento, los militares, al ver el estado del niño, ordenan que sea trasladado con los médicos. Olga obedece sin dudar, y al revisar al niño, el doctor comprende que ha estado expuesto a radiación y ordena su traslado inmediato a Kiev. Sin embargo, debido a que las ambulancias están saturadas, deben viajar en los autobuses de evacuación, junto con el resto de la población. Alexei, enfrentado a la realidad de la situación, comprende que su familia ahora está en peligro y que su responsabilidad como padre y como bombero no puede ser ignorada, por más que quisiera escapar del horror que los rodea. En el camino a Kiev, Alexei observa con angustia cómo su hijo vuelve a vomitar. Desesperado, le promete que recibirán ayuda en Kiev y que él se encargará de todo, pero Olga, cansada de sus promesas vacías, no quiere escuchar más. En un intento de demostrar su seriedad, Alexei les entrega todo el dinero que tiene, asegurándole a Olga que conseguirá el mejor tratamiento para su hijo. Sin embargo, sabiendo que no puede cumplir esa promesa en su estado actual, toma una decisión drástica: abandona el autobús, dispuesto a regresar a Chernóbil y negociar con el gobierno a cambio de su colaboración. De vuelta en la base, le informan que el primer grupo de buzos ya se ha adentrado en los pasillos subterráneos y que deberá esperar para unirse al segundo grupo si desea participar. No obstante, Alexei insiste en que conoce esos pasillos mejor que nadie y que debería unirse al primer grupo de inmediato. Su petición es inicialmente rechazada, pero cuando examina la ruta que el primer grupo ha elegido a través del nivel 7, descubre un atajo que solo él conoce. Ante esta revelación, la comisión reconsidera y acepta su propuesta. Alexei es trasladado en helicóptero hasta la planta. Desde el aire, a pesar de la considerable distancia, los medidores de radiación alcanzan su máximo, pero el equipo continúa avanzando. Pronto, Alexei se reúne con Valery y el resto del equipo en la planta. Al revisar los planos,
confirman que el atajo les ahorrará 150 metros, una distancia crítica en un entorno tan peligroso. Sin embargo, Boris expresa sus dudas a Staisin, diciendo que no confía en Alexei y sospecha que ha regresado únicamente por la recompensa, no por patriotismo. Staisin, consciente de la gravedad de la situación, decide ignorar las objeciones del coronel, priorizando la misión sobre las sospechas personales. Mientras tanto, en Kiev, Olga recibe una llamada de Alexei. Le informa que su hijo ha sido aislado y que aún no han recibido noticias sobre su estado. Alexei, intentando tranquilizarla, le asegura que está trabajando para garantizar que su hijo reciba el mejor tratamiento y que después de todo esto se marcharán juntos a la costa. Sin embargo, Olga, llena de desconfianza y dolor, decide cortar la comunicación. Cumpliendo su promesa, Alexei se acerca a Staisin y le pide personalmente que aseguren el traslado de su hijo a Suiza para recibir el tratamiento adecuado. Staisin, comprendiendo la situación, cede la palabra a Tropin, quien tras evaluar la petición acepta usar sus influencias para que el niño reciba el tratamiento en lugar de Alexei. No obstante, desconfiado por naturaleza, Alexei solicita ver las credenciales de Tropin, necesitando esa confirmación para creer en la promesa de un político. Con esa garantía, Alexei se siente más tranquilo, aunque sigue consciente del riesgo que enfrenta. Mientras el equipo se prepara para la inmersión, Dina se acerca a Alexei y le informa que, tras investigar, ha confirmado que su hijo tiene una buena posibilidad de sobrevivir con el tratamiento adecuado en Suiza. Ahora, el destino del niño depende del éxito de la misión que está por emprender. Finalmente, el equipo se coloca los trajes de protección y comienza su descenso por el nivel 7. Al llegar a la entrada del atajo, cortan una abertura hacia el pasillo inundado. Al medir la radiación del agua, confirman que los niveles son peligrosamente altos, pero sin dudar se sumergen de todas formas, conscientes de que su sacrificio es la única esperanza para evitar una catástrofe aún mayor. Tras cruzar una pequeña laguna en las profundidades de la planta, el equipo asciende a un pasillo donde se encuentran con una densa capa de vapor. Dado que no debería haber vapor en ese lugar, deducen con horror que el reactor sigue extremadamente caliente y que el agua se está filtrando desde los niveles superiores. La presión en las tuberías es tal que las válvulas comienzan a liberar más vapor de manera descontrolada. En un intento desesperado por cerrarlas, uno de los miembros del equipo, Nikita, recibe una ráfaga de vapor en el rostro, sufriendo quemaduras graves. Boris, con un tono decidido, ordena que Nikita se quede atrás para no retrasar al equipo y el resto acepta, aunque a regañadientes. Sin embargo, la tensión del momento llega a Valerie, quien es invadido por un intenso miedo a morir y se rehúsa a continuar. Alexei, viendo la situación, le dice que el equipo lo necesita, pero Valerie insiste en quedarse. Boris, perdiendo la paciencia, intenta convencerlo con los puños, recordándole que no solo ellos están en peligro, sino que miles de familias en Kiev también están en riesgo. A solo días del desfile del 1 de mayo, las palabras de Boris son crudas y efectivas, pero el miedo de Valerie es palpable. Alexei, más compasivo, se acerca a Valerie para ayudarlo a superar el ataque de pánico. Le recuerda que, aunque no lo parezca, todos en ese grupo están asustados, pero que si logran salir de allí vivos, serán aclamados como héroes. Con una sonrisa, le dice que las mujeres se lanzarán sobre él, celebrando su valentía. Valerie, aún tembloroso, revela en voz baja que Sergei ha muerto a causa de la radiación. La noticia impacta profundamente a Alexei, pero con determinación en sus ojos, le deja claro que no tiene la intención de morir ese día, ya que tiene sueños que cumplir. Estas palabras dan a Valerie el coraje que necesita para continuar. El equipo avanza hasta que una compuerta superior se abre de repente, vertiendo una cascada de agua hirviendo sobre ellos. Valerie resulta herido en el proceso, y el carrete de cables que llevaban se sumerge en el agua caliente. Sin dudar, Boris se sumerge para recuperarlo, consciente de que sin esos cables la misión fracasará. Cuando Boris emerge, Alexei nota que el calor y la radiación han comenzado a afectar su cuerpo. Su piel está sangrando por la exposición extrema, pero el tiempo corre en su contra, y el equipo no tiene más opción que seguir avanzando. Pronto, el único camino disponible vuelve a estar inundado. Para mantener alta la moral, Boris bromea, diciendo que la temperatura del agua es soportable, como si estuvieran ebrios, lo que arranca una sonrisa tensa del equipo. Con solo 3 minutos restantes para iniciar la evacuación, Alexei y Valerie se sumergen en el agua, luchando contra la corriente y el calor, y logran llegar a la caja de mando eléctrico. Valerie, trabajando rápidamente bajo presión, consigue encender el sistema en los segundos finales. La confirmación llega con el sonido esperanzador de los motores, pero su alegría dura poco. Momentos después, todo el sistema se apaga de nuevo, dejándolos sin opciones. Boris, exhausto pero determinado, ordena que busquen la válvula para abrirla manualmente. Regresan al pasillo de las válvulas, donde descubren con horror que Nikita ha desaparecido. Mientras tanto, Boris apenas puede mantenerse en pie, su cuerpo debilitado por la radiación y las quemaduras, pero cuando escucha el sonido del agua fluyendo a través de las tuberías, encuentra una última chispa de fuerza. Con un fervor casi delirante, empieza a golpear a sus compañeros para que no lo detengan en su búsqueda de la válvula. Valerie le advierte desesperadamente que se está acercando demasiado al reactor, pero Boris ya no escucha razones. Con una mezcla de furia y determinación, atraviesa los pasillos en llamas, siguiendo una luz que emana del reactor. Finalmente, Boris llega a una especie de revelación al contemplar el paisaje apocalíptico, el reactor en su estado más destructivo, iluminado por una luz espectral. Solo entonces, después de observar esa escena desoladora y ante las continuas advertencias de Valerie, Boris
Boris acepta retroceder, sabiendo que el sacrificio que ha hecho hasta ese momento no debe ser en vano. El equipo, al borde del colapso, se prepara para la siguiente etapa de su misión, conscientes de que cada segundo es crucial y que el costo de cada decisión podría determinar el destino de miles de vidas. Una vez fuera del nivel 7, el equipo es recibido por los médicos, quienes se apresuran a atenderlos. Boris es el más afectado por la radiación. Su estado empeora rápidamente y parece entrar en un shock irreversible. En el camino al hospital, Alexei observa cómo decenas de soldados son enviados para terminar el trabajo que ellos no pudieron completar. Es justo en ese momento cuando presencia la muerte de Boris, cuyo cuerpo ha sucumbido al exceso de radiación que absorbió durante la misión. Mientras tanto, Tropin informa a Staisin que debe asistir a una junta para recibir nuevas órdenes. Staisin, visiblemente indignado, le advierte que no se quedará callado, aunque reconoce que el plan de Tropin pudo haber tenido éxito. Se niega a enviar más sacrificios humanos al reactor. Además, ahora está convencido de que los verdaderos culpables son los políticos que permitieron la construcción de un reactor con un diseño defectuoso, a sabiendas del riesgo. Tropin, en un tono frío y pragmático, le advierte que luchar contra la burocracia es inútil, ya que es un enemigo invisible que siempre estará presente. Le aconseja dejar de comportarse como un niño. Sin embargo, Staisin responde con ironía, aceptando que es, en efecto, un perfecto hijo del régimen soviético. Sin más que decir, Tropin se lleva a Staisin, consciente de que la batalla de este último es tan noble como perdida. Al amanecer, Alexei se reencuentra con Valery, quien le revela que ha decidido regresar para abrir la válvula. Alexei, preocupado, le pregunta si es consciente de que no saldrá con vida de esa misión, a lo que Valery asiente, sabiendo que no hay otros voluntarios disponibles, solo algunos soldados que no tienen opción de negarse. Alexei propone otras alternativas como crear un agujero y bombear el agua, pero ambos saben que cualquier decisión tomada por la comisión es solo un aplazamiento antes de la inevitable explosión. Valery, resignado pero determinado, comprende que es el único que puede intentar evitar lo peor, aunque su sacrificio sea inminente. Mientras tanto, en Kiev, Olga continúa trabajando como peluquera, pero ahora todos los cortes de cabello están orientados a protegerse de la radiación, lo que implica rapar a los clientes y guardar cada mechón cuidadosamente. El trabajo la sume en una paranoia constante sobre la posible contaminación, lo que la lleva a bañarse compulsivamente cada vez que tiene un momento libre. Esa mañana, al salir de la ducha, se encuentra inesperadamente con Alexei. Su primera reacción es golpearlo, furiosa por haberlos abandonado en el autobús. Alexei, aceptando los golpes sin defenderse, intenta calmarla con un abrazo hasta que Olga finalmente cede. Exhausta, Olga le explica entre lágrimas que no ha recibido noticias sobre su hijo, ya que no le permiten acercarse a él. Alexei, con voz suave, le asegura que pronto podrán llevarlo a Suiza para recibir el tratamiento necesario, gracias al acuerdo que logró con el gobierno. Esta revelación infunde en Olga una mezcla de esperanza y alivio, un respiro en medio del caos. Poco después, ambos se encuentran en el aeropuerto para despedir a su hijo, aunque Alex les ruega que no lo dejen solo. Tanto Olga como Alexei saben que no pueden acompañarlo, solo les queda ver cómo su hijo junto a otros pacientes es abordado en el avión que lo llevará a Suiza. Más tarde, en el departamento, Olga, todavía conmocionada, le confiesa a Alexei que siente vergüenza por cómo lo trató en el pasado. Alexei, con una sinceridad desgarradora, le responde que siente vergüenza de sí mismo todo el tiempo. Con una mezcla de emociones, Alexei se deja llevar por sus deseos y se acerca a Olga con la intención de besarla, buscando consuelo en su cercanía. Sin embargo, Olga lo rechaza, incapaz de seguir adelante en ese momento. Sin nada más que hacer, Alexei se sienta frente al televisor y observa cómo el desfile del 1 de mayo se lleva a cabo con normalidad, un contraste irónico y doloroso frente a la tragedia que ha vivido. Mientras la música y las celebraciones llenan la pantalla, Alexei se siente más desconectado que nunca, sabiendo que, aunque el mundo siga adelante, él ha cambiado para siempre. A medianoche, incapaz de conciliar el sueño, Alexei se levanta en silencio. Observa a Olga durmiendo, su rostro tranquilo en contraste con el caos interno que lo atormenta. Con una decisión firme pero dolorosa, se viste y se marcha, dejando atrás una carta de despedida. En ella le explica que ha decidido regresar a Chernóbil para proteger el futuro de ella y de su hijo, asumiendo el sacrificio que en su corazón sabe que es inevitable. De vuelta en Chernóbil, Alexei se reúne con Valery y los soldados que han sido enviados a cumplir órdenes. Conscientes del peligro mortal que enfrentan, el grupo se sumerge en el nivel 7, recorriendo nuevamente el camino que antes habían trazado, pero esta vez la laguna de agua se encuentra a una temperatura escalofriante de 60 grados. El calor y la radiación impregnan el aire, y cada paso que dan es una batalla contra las fuerzas invisibles que los rodean. En un momento de relativa privacidad, Alexei pregunta a Valery por qué explotó el reactor. Valery, con una mirada sombría, responde que fue debido a errores humanos, pero agrega que eso ya no importa. El destino de todos los que están ahí fue sellado hace tiempo. Sin más palabras, ambos se sumergen en la laguna de agua caliente, utilizando una cuerda como guía que los ancla al exterior. En medio del trayecto, Alexei nota que sus manos comienzan a temblar involuntariamente, señal de que la radiación está afectando su cuerpo más de lo que imaginaba. Valery, notando su condición, toma su lugar al frente, liderando la inmersión. Juntos bucean entre las tuberías hasta que finalmente encuentran la válvula que necesitan abrir para drenar el agua. Con toda su fuerza, intentan girar la válvula, pero esta no cede. Deciden usar la cuerda como palanca, y con un esfuerzo titánico, logran
superar la resistencia, iniciando el drenaje del agua. El objetivo está cumplido, pero la misión aún no ha terminado. Deben regresar a la superficie. En ese momento la radiación y el calor comienzan a cobrar su precio en el cuerpo de Valery. Sus fuerzas lo abandonan y a pesar de sus intentos de arrastrarse hacia la salida, pronto se da cuenta de que sus esfuerzos solo arrastrarán a Alexei a la muerte también. Con una decisión final, Valery corta la cuerda que los conecta, sacrificándose para que Alexei tenga una oportunidad de sobrevivir. Su cuerpo se desploma sin vida y Alexei, horrorizado pero impotente, sigue nadando hacia la superficie luchando por su vida mientras en su mente imagina una vida feliz en la playa junto a Olga y su hijo, una visión que lo impulsa a seguir adelante. Tiempo después, Olga se entera de lo ocurrido y visita el hospital donde Dina, visiblemente afectada, le informa que el cuerpo de Alexei fue encontrado después de que todo el nivel 7 fuera drenado. Contra todo pronóstico, aunque lo creyeron muerto, Alexei aún estaba vivo, pero su estado es crítico. Olga, desesperada, pregunta por qué no lo trasladan a Kiev, pero Dina le explica que Alexei no sobreviviría el viaje por carretera. Además, le advierte que ahora su cuerpo es altamente radiactivo y cualquier contacto, por mínimo que sea, es extremadamente peligroso. A pesar de la advertencia, Olga decide visitarlo. Al verlo postrado con la piel desfigurada y el cuerpo devastado por la radiación, no puede evitar que las lágrimas broten de sus ojos. Su amor y dolor son tan intensos que intenta tocarlo sin protección, pero Alexei, consciente del peligro que representa, se aparta para protegerla. Sin embargo, Olga demuestra que su amor es más fuerte que el miedo a la muerte. Desprendiéndose de su traje protector, se acuesta al lado de Alexei, abrazándolo por última vez, decidida a compartir con él esos momentos finales, sin importar el riesgo. 3 meses después vemos a Olga de nuevo en el aeropuerto, el mismo lugar donde despidió a su hijo. Esta vez el reencuentro es de esperanza y alivio. Su hijo, después de un largo y arduo tratamiento contra la radiación, ha logrado superar la enfermedad. Se abrazan, el dolor del pasado mezclado con la promesa de un futuro que, aunque incierto, será enfrentado juntos.